Eh, Hoy voy a empezar con un artista que me topé en Barcelona, que la verdad que me voló la mente en una biblioteca, en un libro lleno de polvo, en un estante olvidado. Se trata de Ricardo Bonacqua, un artista que no se sabe de qué país es, un artista que no está en internet. Cuando leí el libro Oximorones, traté de googlear un poquito, siempre Wikipedia a los autores. En este caso no lo logré. Y hablando un poco después, ya me parece que en otra ciudad, conocí a una persona, Jorge Raffaeli, que lo conocía a Bonacqua, no personalmente, claro, pero conocía su obra y sabía muchísimo, muchísimo más que yo, así que se me ocurrió eh, invitarlo a participar de esto para que pueda contarnos un poquito sobre Bonacqua. Me gustaría empezar por, bueno, algo que ya un poco dije, pero que es que de Bonacqua no se sabe casi nada de sus inicios de su vida personal, de su infancia. Ni siquiera se sabe de qué país es. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es cierto lo que vos decís de que no hay datos de vida privada de Bonacqua. De hecho, hay poco dato de su vida pública también. Bonacqua es una figura muy particular de que habla más de 6 idiomas y no se sabe bien cuál de todos es lengua nativa de él. Por ejemplo, España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Italia, no sé si dije, que primero rechazaban Bonacqua y después disputan. Todos dicen que nació en ese país. Pero no es que él dejó en alguna poesía, en algún dibujo, nada. Sí hay postales de distintos lugares en los que ha estado, pero no se sabe de dónde es. Y este misterio ha alimentado su figura, pero también lo ha hecho menos famoso en sus tiempos de vida. Se sabe que es nómade, que es políglota, pero también poco información sobre él responde a su búsqueda artística, que es despegar la obra del artista. Es un poco faltar el respeto hablar tanto de él a su obra cuando él consideraba y está en su obra dioses, héroes, artistas, que el artista debe ser eliminado de pedestal para interpretar obra. Entonces es un poco injusto con él hablar tanto de él, pero es también eh, interesante. Él dice en Cuerpos, dice, tu misterio no es oscuro, es niebla en mi mirada, es la luz en mi pupila encandilada. Es un poco representativo, ¿no? Bastante, bastante representativo. Podemos pasar entonces directamente a contar sobre la obra de Bonacqua. Déjame que yo diga una cosita. El tipo es poeta, es ensayista, es dibujante, es pintor y seguramente aparezca alguna otra cosa que haya hecho. Y ha hecho cosas fusionadas entre todas. Tiene una poesía que es, la recomiendo fuertemente, se llama Le Menjunje, en la que eh, baila con la palabra en 6 idiomas, ¿eh? Y siempre guiado por la belleza fonética, eh, o por la potencia fonética, diría más que la belleza. Se llama Le Menjunje y es un poema realmente muy lindo. Otro de sus poemas no son estrictamente poemas, son algo así como poemas dibujados, entonces la forma la forma, la palabra y el dibujo son todo, no sé, es una experiencia bastante interesante, la de leer los dibujos de Bonacqua. Te dejo seguir, si querés podés contarnos un poco eh, sobre su obra y sobre manifiestos. Y una cosa que es interesante, Bonacqua quemó toda, bueno, no toda, pero quemó gran parte de su obra. Bueno, es muchas cosas distintas que dijiste. Primero, sí, Bonacqua quema gran parte de su obra y esto es, a mi entender, lo que él buscaba es
deshacerse de repeticiones y de estilos. Él criticaba mucho, él vivió, entendamos esto, época de vanguardias artísticas. Y él es conocido que tenía reuniones o participaba en reuniones con surrealismo, con los surrealistas, y criticó mucho a los surrealistas, porque entendía que los surrealistas estaban enamorados, por decirlo de una forma, de su estética y de su forma, y que lo consideraba él una excusa estética. La excusa, decía él, la excusa estética. Y entonces él, para mi criterio, todo lo que borra es, lo que quema es para despegar de su personalidad, para que la obra quede lo más global posible y no esté ligada tanto a su persona. Después que vos decís manifiestos, sí, te puedo decir manifiestos, eh, es una obra que es, o por lo menos publicada como la primera de él, y es interesante que él hace un listado de manifiestos respecto del arte, y aquí empieza por el número 33, es decir, hay 32 manifiestos que no vemos. Entonces es para analizar, para preguntarse, ¿por qué no está mostrando todo esto? Bueno, es un poco la, una recurrencia en el arte de Bonacqua. Déjame decirte rápidamente dos o tres manifiestos. Eh, Uno dice que habla en contra del mecenazgo y todo sistema de institucionalización artística que atenta contra la naturaleza del arte, convirtiéndose en un narcótico anestesiante funcional a la sumisión. La sumisión Bonacqua habla mucho de sumisión y en otro manifiesto dice el arte como búsqueda de conciencia absoluta, de ser, de sociedad y de sumisión, y que como tal el arte es potente mecanismo para que integrantes de una sociedad puedan emanciparse de toda sumisión física, mental, económica y jerárquica. El entretenimiento y el arte son enemigos, puesto que el arte tiene en su naturaleza la condición de impulsar el pensamiento crítico, mientras que el entretenimiento es un relajante mental que afirma el status quo. Año 1920 y pico, está hablando Bonacqua. Y por último te digo uno más. El hecho artístico no es la obra ni el artista, sino el cambio que produce en la conciencia del artista o de quien la percibe. Es muy interesante esto. El hecho artístico no es la obra, no es el artista. El hecho artístico es el cambio que produce en la conciencia de quien la percibe o del artista. A mí me parece muy interesante. No, que sí, por cierto lo es. Estoy acá repasando un poco lo que tengo anotado de Bonacqua. Hay obras que se le atribuyen. Se encontró en Portugal en 1979 una colección de 6 tomos, pero que no está confirmada su autoría. Así que estamos considerando suyos los ensayos, dibujos, poesías y textos publicados hasta 1974, año de su muerte. Permiso, estoy leyendo, déjenme. Bueno, creo que un poco lo repasamos. Dioses, héroes y artistas. Acá, ya no en forma de manifiesto, pero dejan claro mucho de su pensamiento. En tiempos habla con conceptos un poco aristotélicos, pero no por eso. Pero el tipo tiene una claridad tremenda, realmente lo recomiendo. En panfletos pasa mucho de sus manifiestos a poesía y dibujo. Oxímoron es muy interesante. Es una visión muy mordaz, muy crítica, y también te terminas riendo en voz alta. Le Menjunje, ya la comenté, a mi criterio es quizá la mejor. Pero bueno, me parece, y te agradezco, Jorge, la colaboración. Discúlpame si hablé más de lo que convendría, pero te agradezco mucho que podamos haber hablado de Bonacqua. Para mí, un artista tremendo que calculo yo encontrará su difusión a la vieja usanza, de boca en boca, ¿no? Bueno, gracias por compartir conmigo. Y sí, para hablar de Bonacqua siempre
un vaso de vino y hablar de Bonacqua es un buen programa para mí en todo momento. Bueno, me parece que esto alcanza para la primera grabación. Hay de Bonacqua para decir muchísimo más y la verdad que podría hacerlo, pero me parece que como introducción a Bonacqua y como introducción a este programa va a alcanzar. Que me encantaría terminar este programa diciendo sobre qué van a ir otros programas, pero la verdad es que todavía no lo sé. Pero bueno, esto es un poco la tónica y el estilo. Este fue un poco megacultural, quizá otros sean un poco más, como diría Bonacqua, relajantes mentales que afirman el status quo. Alguno un poquito más gracioso. Pero bueno, esto ha sido todo y le agradezco mucho a la computadora que haya grabado todo el programa porque hasta ahora venía teniendo unos quilombos infernales. Bueno, si Dios quiere nos encontramos en otro. Chao.